¿Cómo va ese equipo? ¿Todo bien a los tiempos? Cuénteme, mire, hoy día vamos a conversar algo del BIEPI, pero yo quisiera que ustedes me conversen sobre eso. Eh, pero antes, eh, sí me gustaría que ustedes o cualquiera de los presentes tienen alguna interrogante sobre lo que hasta el momento hemos conversado y ustedes tienen dominar sobre el dengue, es decir, ustedes ya, mis clases espero que tenga asentados ciertos conceptos, es decir, el concepto de la importancia de saber que el huevo resiste a la desecación hasta por un año. Entonces usted va a dar el mensaje del lavado, del cepillado de los tanques, ¿no? De las cisternas y de los platitos donde comen las mascotas, o de las llantas, o de donde cualquier recipiente de agua, lo de los maceteros, o sea, eso debemos saberlo, porque ahí los huevos resisten la desecación y por eso es importante ese dato. Tenemos que saber también que es importante el hecho de que las larvas comen, porque ya sabemos que existe larva uno, 2, 3 y 4 estadios de larvas. Entre un estadio al otro hay 48 horas entre un estadio al otro. Y que como comen, cuando yo pongo el abate o le pongo las gotitas del Bactivec, que son bactericidas, mato las larvas. Entonces es importante saber que las larvas se alimentan. También es importante saber que si que la pupa no come, porque eso quiere decir que estas pupas, ya sabemos que a los que fumigamos matamos mosquitos adultos y con el Bactivec y el abate matamos las larvas, pero no matamos las pupas. Estas pupas van a pasar a ser mosquitos adultos, ¿no? Entonces también tenemos que saber eso, ¿no? Las pupas pasan después a ser mosquitos adultos. ¿Qué demás debemos saber? Ustedes ya saben, es importante que la comunidad sepa que la mosquito se fecunda y copula y es fecundada de por vida, que si la mosquita hembra es la que pica, no los machos. Ya sabemos que hay transmisión transovárica de una mosquito infectada pasa a sus huevos este, los virus, eso también tenemos que saber. Tenemos que saber el periodo de incubación extrínseca, el periodo que yo les expliqué, el pasito a paso. De una persona se infecta, de aquí tantos días pasa, tantos días pasa, tantos días pasa, o sea, desde la infección al proceso de transmisión, a cuando van a hacer la actividad de control antivectorial. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tengan claro esos conceptos. ¿Qué más tenemos que tener conceptos en la comunidad? Pues, considerando el ciclo que cumple del huevo hasta mosquito adulto, aunque sea una vez a la semana, debe dedicarle 10 minutos a controlar criaderos, identificación y eliminación de criaderos por parte de la familia a la que ustedes pues, van a ir a conversar con ellas, ¿de acuerdo? Ahora, ya habíamos conversado que cuando a mí me da el dengue, me produce una inmunidad homóloga de por vida del dengue, del serotipo de dengue, que son 4 serotipos. Del serotipo que me dio, me deja una inmunidad de por vida. Y de los otros serotipos que no me ha dado, de los otros serotipos de dengue me puede volver a dar. Pero en los 2 o 3 meses no, porque me da una inmunidad heteróloga transitoria para los demás virus. Lógicamente, después de esos 2 o 3 meses, pues pueden dar otro tipo de dengue, ¿no? Eso tenemos que tener también claro. A ver, eh, ¿qué más debemos saber? Entonces, con estos antecedentes, es importante, insisto, que la panacea para solucionar los problemas de salud no es la fumigación y la fumigación, ¿no? Es importante saber que la participación comunitaria, que la gente identifique y elimine los criaderos es la parte clave. Ok, a ver, señorita Yamile, yo o le voy a poner un ejemplo. A cualquiera de los tres, vamos a ver, cualquiera de los tres. Yo tengo una comunidad A, tengo una comunidad B y tengo una comunidad C. En la comunidad A hay antecedentes de brotes de bastantes casos de dengue y empieza el periodo invernal. Señor ministro José Luis Plaza Delgado, quiero que me ayude, señor ministro. Mire, lo que pasa es que ahorita en mi comunidad históricamente se presenta casos de dengue. Viene el periodo invernal y yo necesito que usted me dé recursos. Comunidad A. Comunidad B. Hey, la verdad en mi comunidad no ha habido
antecedentes de dengue, pero aquí mi vecino la ha dado. Y yo también estoy en zona tropical, yo también tengo ciertas características, entonces como que yo necesito recursos porque si no me ha dado, yo quiero que sigamos así y que no me den. Entonces, señor ministro José Luis Plaza Delgado, necesito por favor recursos. Y hay otra comunidad, la comunidad C, donde a veces ha habido casos por ahí, unos cuantos, a veces sí, a veces no. Ok, cuénteme, señor ministro, ¿a quién le va a dar recursos? Eh, yo diría a la que presentó un caso recientemente. ¿A la comunidad A, B o C? Me parece que era la vez, la que había dicho que el vecino había presentado recientemente un caso. Ok, entonces en la comunidad A, antecedentes que ha habido muchos casos. Y en la comunidad B, donde no ha habido casos. En la comunidad C ha habido más o menos casos. Usted dice que le va a dar más recursos a la comunidad Ah, B. no, en ese caso entonces sería la C, porque ha presentado casos recientemente. Ya. Señorita Yamile, cuénteme. Yo le daría recursos al que está presentando varios casos. Ya. Como hay excesivo, por eso tengo que dar recursos. Muy bien. ¿Qué me dice Emily? Señorita Emily. O sea, le Calderón. daría los recursos a la comunidad A, pero estaría en vigilancia con la comunidad B, ya que recién algo usted, no me acuerdo bien lo que decía, que cuando se presenta un caso se ve en un parámetro y se tiene en vigilancia la trayectoria del mosquito. Y Entonces le expliqué lo, yo tendría, le daría los recursos a la comunidad A, pero mantendría en vigilancia a la comunidad B y C. sí le expliqué el concepto de nexo epidemiológico, ¿no? Bueno, le cuento y pregúnteme a mí. ¿Y usted? ¿Yo qué voy a saber? No sé yo. No sé. Porque no tengo los suficientes argumentos. Le cuento, le cuento. La información para la toma de decisiones, ¿no? La información para la toma de decisiones. Yo ahorita estoy hablando de la inmunidad homóloga y heteróloga. ¿Cómo aplico ese conocimiento en la práctica? Mire, si yo tengo en la comunidad antecedentes de que mucha gente le dio casos, a ver, aquí les voy a dar la clave. Si yo tengo aquí en la comunidad antecedentes que mucha gente le dio casos, ya le dio dengue, entonces hay pocos susceptibles porque ya le dio dengue, ¿sí o no? Pero yo que tendría que saber para yo poder priorizar mi intervención en la localidad. Cero, Los cero, serotipos. y Claro, los serotipos, porque usted decía que habían cuatro, pero es importante ya que saber que porque queda una homóloga de por vida y entonces pero tiene la heteróloga transitoria, creo que se da sí, por transitorio. Entonces, mire, hagamos una reflexión. Si en la comunidad A, donde ha habido ya muchos casos, hay que saber por qué, cuál es el virus que produjo ese incremento de casos en la comunidad A. Si el virus que produjo esos casos en los años anteriores fue por DEN tipo 1, el DEN 1 es el que circulaba, entonces si este año está circulando el DEN 1, entonces aquí como ya le has dado, por DEN 1 ya no le va a volver a dar. Entonces yo me voy a preocupar donde ha habido más o menos casos o donde no ha habido casos, porque ahí como no, a la gente no le ha dado, todos están susceptibles a que le den los casos. ¿Sí me hago entender la idea? Pero hagamos el caso de que no es el DEN 1, sino que, bueno, el DEN 1 es el que produjo los casos históricos en la localidad A, pero ahorita viene y va a circular el DEN 2, el serotipo DEN 2. Entonces, en la comunidad B a nadie le ha dado casos, en la C más o menos, y la comunidad A la ha dado, pero por DEN 1. En cambio, ahí no la han dado por DEN 2. Entonces, también son susceptibles, igual que en la localidad B. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo yo priorizo mi intervención? A ver, el conocimiento para la acción. El doctor me explicó algo de
de que viene el macrófago, se unía al virus y producía una unión virus-macrófago neutralizante ante la primera infección. Después viene una segunda infección y se produce la unión virus-macrófago no neutralizante, no neutraliza y se pueden presentar casos graves. Y yo sé que, ojo con esto, los dengue sin signos de alarma son de tratamiento ambulatorio, se van a su casa. Y los dengues con signo de alarma y dengue grave son de tratamiento hospitalario, necesitan ingreso. Entonces, ¿para qué me sirve esta información? Yo no solo vigilo los casos, sino que tengo también que hacer y triangular la información con la vigilancia de laboratorio. Porque si yo tengo mi circulación del dengue, del DEN2, las acciones que yo voy a hacer en la localidad A son diferentes a la localidad B y localidad C. ¿Por qué esa diferenciación? ¿Alguien que me ayude? ¿Me hice entender en esta parte? Repetir, por favor. Ya. Que si ahorita va a circular el DEN2, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que darle recursos a todos, pero la intervención en la localidad A y en la localidad B y C son diferentes. Porque ¿cuáles son las acciones que yo debo ejecutar en la localidad A? ¿Me ayudan? Recurrir a los casos que se presenten ya ver los casos que se han presentado con signos ya crónicos. A ver, aquí viene la lógica. Con la unión no neutralizante, eso produce más casos dengue con signos de alarma y dengue grave, ¿verdad? Y los dengue con signos de alarma y dengue grave son de atención hospitalaria. Entonces, si me circula un nuevo serotipo, yo en la localidad E, donde ya existe la prima infección, hay la posibilidad que se me presenten más casos graves. Y por lo tanto tengo que fortalecer al laboratorio de los hospitales porque tienen que hacer más pruebas de hematócrito, tengo que fortalecer porque tienen que hacer más pruebas para ver su control plaquetario, tengo que hacer más solución salina para el tratamiento de pacientes con dengue. No sé si me estoy haciendo entender, tengo que fortalecer el nivel hospitalario. Mientras que en la localidad B y C, donde no ha habido casos y en el otro ha habido pocos casos, no se me va a presentar muchos casos graves. Bueno, en la C un poquito por ahí, pero menos que en la A. Ahí tengo que fortalecer, se me va a presentar dengue sin signos de alarma mayormente, porque no existe la prima infección o no hay evidencia de la prima infección y como hay un poco de personas que podrían sí tener prima infección sin saberlo, pero acá en la B se me va a presentar más casos de dengue sin signos de alarma. Entonces mi intervención va a ser más en el nivel primario de atención y hidratación, porque el tratamiento es ambulatorio, medidas preventivas en la comunidad. Repito, esta medida preventiva en la comunidad es en todas las 3 localidades, pero se enfatiza o sobre todo se privilegia en el uno, se me va a presentar más casos de esto, entonces para todos, pero más para hospitales. Aquí igualmente para todos, pero más para el primer nivel de atención. ¿Y por qué le digo más para? Porque en la localidad B, donde no ha habido antecedentes, también se me puede presentar casos de dengue grave. ¿Por qué? Porque yo le manifestaba a ustedes que si ahorita a 100 personas le pica el Aedes aegypti infectado, donde ya pasó el periodo de incubación extrínsita y ya el mosquito es infectante, le picó a 100 personas. De las 100 personas, 20 a 30 van a presentar patogenia, es decir, van a presentar síntomas. Solo el 20-30%. Entonces esa localidad B, donde no ha habido casos, bueno, puede ser que haya habido casos, pero subclínicos, porque solo el 20-30%, es decir, entre el 70 y el 80% puede no tener síntomas, es decir, la posibilidad de que alguien de ahí le haya dado y no haber tenido, o sea, haber sido asintomático, infectados asintomáticos, y por ende puede haber también unos casitos de dengue grave.
Sí me están siguiendo, no lo estoy confundiendo. Si alguien tiene una duda, por favor me la dicen. No, Entonces, está todo claro. no sé si se da cuenta cómo el conocimiento lo tratamos de hacer muy prácticos, el conocimiento a la realidad, el para qué me sirve y cómo usamos la información. Entonces, lo que le quiero decir es que ahorita viene a 100 personas le picó el mosquito infectado, de las 100 solo el 20 el 30% van a presentar signos y síntomas, es decir, se van a enfermar. El 70 y el 80 no. De los que se enferman, el 90% van a presentar dengue sin signos de alarma, casos leves. Tenemos que el 5 al 10%, del 3 al 10% van a presentar dengue con signos de alarma. Y tenemos de un 2 al 5% que me va a presentar casos de dengue grave. Esa es la historia natural de la enfermedad, que tenemos que saberla. Entonces la clave de esto de aquí, bueno, eso en relación a la importancia de este conocimiento, de que a mí nunca me ha dado dengue y de repente me dio dengue grave, puede haber una infección asintomática. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, ¿qué información también deberíamos tener claro y ser relevante? Que el dengue es una enfermedad viral, no necesita antibióticos porque es intracelular, viral, febril y es dinámica. ¿Por qué la importancia de saber que es una enfermedad dinámica? Miren, una persona me llega a la consulta y yo, porque viene de una zona endémica, por la característica clínica y cosas así, yo sospecho que es un dengue sin signos de alarma. Y como yo aplico el concepto de nexo epidemiológico, es decir, en su sector ya ha habido casos, yo a las finales no le hago, como ya le expliqué, no le hago la prueba, pero si es el primer caso en el sector, le hago la prueba y detecto que es un caso de dengue, pero no tiene ningún signo de alarma. Entonces yo le digo, váyase a su casa. Es una enfermedad dinámica. Llego a su casa y viene, empieza a tener signos de alarma. Está como letárgico. Ya fui al doctor, será por cualquier cosita. Ay, me duele la barriga. Bueno, ya no se me pasa. Yo mañana iré de nuevo, pero ese otro doctor, porque ese doctor no me sirvió, porque igual me siento mal, me voy a otro doctor. Y esperamos el otro día, el paciente se murió. ¿Qué pasó? Una persona puede pasar de dengue a dengue sin signo de alarma a dengue con signos de alarma de manera rápida, en unas horas. O de signo de alarma dengue grave en pocas horas y el paciente se puede morir. Doctor, el paciente llegó caminando al hospital y se murió. ¿Qué pasó? Lo mataron en el hospital. Ya sabemos que hay que darle un tratamiento enzimático, hay que estar encima del paciente, porque como es una enfermedad dinámica, en cualquier momento se nos puede complicar. Cierto, si estoy en el hospital y si se le baja la fiebre, chuzo, ya está sin problema, le bajo la fiebre. No es importante saber que en el dengue, al contrario que otras enfermedades, fiebre está grave, se está agravando. Aquí le baja la fiebre, puede estar pasando de la fase febril a la fase crítica. Cuando un paciente con dengue le baja la fiebre, tiene que estar en observación, pero hay 48 horas para estar tranquilos, porque puede ser que esa bajada de fiebre, puede ser que se nos vaya a hacer eh, pasar a la fase crítica y hacernos dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Sí? Sí estamos clarito ahí. Entonces, señorita Carbo, usted es jefe de emergencia, le llega un paciente con dengue sin signos de alarma y los pacientes sin signo de alarma, el tratamiento es ambulatorio y usted lo manda a su casa. ¿Qué le dice al paciente? Después de lo que yo le dije. ¿Qué usted le diría, considerando que es una enfermedad dinámica, qué le diría al paciente? Claro, usted lo que acaba de mencionar debería hacerse, ¿cómo le explicaría? Sería darle, podría ser un antibiótico enzimático, como explicó. Antibiótico, no se da antibiótico. No, Tratamiento enzimático. tratamiento, sí, esa sería la palabra, disculpe. Tratamiento enzimático. ¿Y cómo puede estar encima del paciente si se fue a su casa? Me voy a la casa de él. No, pues ahí tendría que
el paciente estar en la clínica o Ah, hospital. no, repito, tranquilito, no No, estamos no, en es proceso que formativo. sí, claro, Ya, ya, ajá. sí, tranquilo, vamos. Somos un equipo, vamos bien, ¿no? Sí estamos aprendiendo dengue, ¿no? No, claro, sí. Ok, chévere. La idea es que, insisto, un paciente con dengue sin signo de alarma, el tratamiento es ambulatorio, lo mando a la casa, ¿sí? Pero yo tengo que saber cuáles son los signos de alarma. ¿Usted me puede ayudar con unos signos de alarma? Que se acuerden. ¿Ah? Encuentra el dolor abdominal, el Ya, vómito, la inflamación. a ver, empecemos despacito, a ver, para Ok. recordar, y quizás voy a tener que tomarle la lección de esto. Ah, sí, claro. Sí. Ya, recordemos que se producen las cascadas de interleuquinas que aumentan la permeabilidad vascular. Aunque aumenta la permeabilidad vascular, disminuye la cantidad de sangre dentro del tubo capilar, por lo tanto hay incremento del hematócrito. Ojo con esto, por favor, ojo con esto. Ya no se considera el hematócrito elevado como un signo de alarma para dengue. En la nueva guía es el aumento progresivo, le agrega la palabra progresivo del hematócrito. Usted llega a un paciente y tiene el hematócrito elevado, bueno, comúnmente puede ser que siempre lo haya tenido elevado. Entonces la lógica es llegar y ver cómo tiene el hematócrito y hacer el análisis de cómo poco a poco se está hemoconcentrando. Entonces el signo de alarma es incremento progresivo del hematócrito. Como sabíamos, se incrementó porque hay aumento de la permeabilidad vascular, hay una extravasación, a lo que hay esta vasación del plasma se va al tercer espacio y produce inflamación de la serosa, produce la serositis pericárdica, pleural, peritoneal. Ese es otro signo de alarma. O aumento del tamaño del hígado, la cápsula de Gleason, una hepatomegalia de 2 veces de dedo. O produce una irritación del peritoneo que produce dolor aún a la palpación superficial. Otro signo de alarma. Otro signo de alarma es vómito. Un vómito no es signo de alarma. Son vómitos, varios vómitos, 2 o 3 en un par de horas. Eso se considera como signo de alarma, cuando son varios, ¿no? Eh, Otro signo de alarma es la letargia y el decaimiento. Letargia y el decaimiento. Y la epístasis y la gingivorragia por alteración y daño de las plaquetas. Ok, sabemos los signos de alarma. Regresamos a que llegó el paciente y tiene dengue, es decir, tiene fiebre, dolor retroorbitario, mialgia, artralgia. Esos no son signos de alarma. Son cuadros clínicos típicos del dengue. Tiene fiebre, mialgia, malestar general y tiene antecedente, le hice un examen, tiene NS1 para dengue, ahí lo mando a la casa. Pero es muy importante esto, por favor, óigame esto. Como una enfermedad dinámica, yo tengo que decirle al paciente, si tiene signos de alarma, venga inmediatamente. Venir inmediatamente, pues yo trabajo en el ministerio hasta las 4:30. Si usted presenta signos de alarma, vaya a una consulta médica donde está abierto, o se vaya al hospital. Pero tengo que advertirle, ¿sí? Entonces yo le digo al paciente, si usted se le eleva el hematócrito y tiene trombocitopenia y evidencia serositis, corra al hospital. ¿Le podemos decir eso? ¿Qué dice señorita Calderón? O sea, en palabras más que él entienda, pero no le voy a decir como extremadamente le marca que Y si a mí me dice, si se me eleva, a mí, yo soy médico, y usted de repente me dice, doctor, si usted se le eleva el hematócrito, vaya donde el médico, ¿cómo va a saber? ¿Acaso me puedo hacer un examen para ver el hematócrito o para ver cómo está si mi usted plaqueta? presenta No. los signos de alerta como son la inflamación, se le empiezan a Y, sangrar las encías y así sucesivamente, la nariz, ya. sí, entonces, mire, yo le tengo que decir al paciente, mire, si usted tiene como, o le digo al paciente y al acompañante, si usted ve que está como letárgico, como que pierde la con somnolencia, o le duele la barriga, o tiene 2 o 3 vómitos, ¿sí? Eso es, pero
Ustedes corran, porque insisto, en par de horas, es una enfermedad dinámica que se nos puede complicar, y no es porque está mal atendida ni nada, sino que el dengue es una enfermedad dinámica, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, cuando tenga un paciente con sospecha de dengue, ustedes a lo que llega a la consulta, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Primero, la historia clínica es un documento médico legal. Usted le dice todo al paciente, lo que le estoy diciendo, hey, usted va a la casa, toma paracetamol, tiene que hidratarse, toma mucho suero oral, y si presenta decaimiento, somnolencia, dolor abdominal, 2 o 3 vómitos y cosas de eso, usted corre enseguida y vuelve a la consulta. Pero usted sabe que yo atiendo hasta las 4:30, y si yo ya no estoy aquí, váyase donde otro médico y no se quede que espere para mañana, que estoy en la noche, no. Usted corre porque es importante que él les tiene que explicar que es una enfermedad dinámica, ¿de acuerdo? Usted hace todo eso, ya, dime, dame un segundo plazo, usted hace todo eso y la demanda. Y ahí viene esto de aquí. La historia clínica es un documento médico legal. Usted todo lo que le dice al paciente, en este caso, tiene que anotarlo. Mire, se le dice al paciente tal cosa, tal cosa, tal cosa, para que quede la evidencia en este documento de que usted sí hizo eso de ahí. Vamos, Plaza, ¿qué me ibas a comentar? Te- sí, doctor, usted había comentado que en la fase febril el paciente iba a tener un aumento súbito de su temperatura y que más o menos luego del cuarto día esta podía bajar y eso significaba que entraba a la fase crítica. Pero ¿siempre significa que que le baje la temperatura vaya a entrar a la fase crítica o hay algún criterio para eso? Mire, en medicina 2 más 2 no es 4, ¿no? Pero la lógica es que comúnmente, si una persona le baja la fiebre, ¿sí? Puede estar relacionado con que ya el proceso infeccioso puede estar solucionado. Por eso es importante que cuando se le baja la fiebre, tener 48 horas mínimo de observación. Si se le bajó la fiebre y no presenta signos de alarma y estamos bien, chévere, pues ya hubo una resolución del cuadro. Pero si se le baja la temperatura, no necesariamente significa que las cosas están bien. Puede ser que esté entrando a la fase crítica. Por eso es observación durante 48 horas para que no se evidencie la presencia de signos de alarma. ¿Me hice entender? Si está clara la película. Sí, Entonces doctor. la idea es que ya sabemos que tenemos que anotar en la historia clínica tal cosa. ¿Ok? Bueno, creo que seguimos, tengo que terminar este tema de dengue, así que ahorita vamos a llamar a otros compañeros. Ya les vi a ustedes, quiero ver a Chávez, Malacatus y Monar. Un gusto haberlos saludado. Vamos a terminar lo de dengue hoy día. Chávez, Malacatus y Monar, por favor, conecten. Doctor, Romina Chávez me dijo que tenía una urgencia y por eso se tuvo que desconectar, pero las otras dos integrantes de ese grupo sí están conectadas. Por favor, conecten. Ahora, doctora, ya estoy. Ah, no se ve, ya, ahí. ¿No? Si tuvo una emergencia, tiene que justificarse, ¿no? Bueno, ok, ¿qué tal? ¿Cómo les va a Santa Monar? ¿Cómo le ha ido? A los tiempos que Muy bien. ¿sí? ¿Y qué pasa con Malacatus? Muy bien, doctor. No sale de otra página, no la veo. Bueno, señorita Malacatus, sí está por ahí, ¿no? No está la señorita Malacatus. Ah, no, ya la vi, ya la vi, ok. Gusto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Con lo del dengue. Sí está clara la idea, ¿no? Ya, entonces ya sabemos por qué es la importancia de saber que es una enfermedad dinámica. Y cuénteme, ¿usted qué más se les ocurre a cualquiera de las 200 monadas o señorita Malacatus de que ya sabemos que ese paciente hay que decirle cuáles son los signos de alarma y que si le presentan tienen que correr a cualquier unidad de salud para su atención? Pero ¿y si esa persona vive lejos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Se hace visita a la comunidad. A ver, Se envía a el ver, médico familiar. no, a ver, usted
está, a ver, o sea, yo quiero que por favor desarrollemos esta idea, nos desarrollamos este sentido común, ¿no? A ver, el tratamiento de dengue sin signos de alarma es de tratamiento ambulatorio y el dengue Ujú. con signo de alarma y dengue grave es de atención hospitalaria. Yo tengo un paciente con dengue sin signo de alarma, yo lo mando a la casa y anoto en la historia clínica todas las recomendaciones que yo le doy, porque es una enfermedad dinámica y ya tenemos claro eso. Pero de repente el paciente le dice a usted, oiga, pero yo vivo lejos. Y si él vive lejos o de repente no hay transporte hasta determinada hora, ¿qué hacemos ahí? Telemedicina, como en el caso del COVID que se monitoreaba a través de la telemedicina. A mí me tocó monitorear pacientes también a veces con COVID y la telemedicina, pero si no le puedo dar tratamiento por vía fimática. Bueno, por factor tiempo, en ese caso yo recomendaría es que lo dejamos en la unidad por observación por 48 horas. Ese paciente es dengue sin signos de alarma y no requiere hospitalización, pero considerando que de repente si presenta un signo de alarma y vive muy lejos o para llegar él no va a poderse movilizar, porque puedes vivir lejos y tener por toda la predisposición a ir y movilizarse, pero de repente no hay transporte, de repente no hay recurso económico, de repente, entonces tenemos que analizar ese paciente su entorno, es decir, hacer lo que se denomina una encuesta social y considerar que uno le da ciertas recomendaciones y el paciente le dice sí, 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 pero a la hora de la hora no puede movilizarse. Entonces tenemos que nosotros, insisto, considerando que esta es una enfermedad muy sensible, tenemos que explicarle, pero va a poder venir, si viene tal cosa, hable con el familiar. Porque si le decimos, si usted presenta somnolencia, letargia, viene para acá. Si el paciente llega a su casa y se pone somnoliento, no va a llamar, no va a venir, porque está somnoliento y con letargia. Por eso es importante el familiar, si vive solo o no vive solo, si vive cerca, si vive lejos. Es un factor que también hay que considerar cuando hablamos con este tipo de pacientes. Me estoy haciendo entender la idea. ¿Qué dice, señorita Sí, Bonara? Sí está clara la idea. Señorita Malacato, está clara la idea, ¿no? sí, doctor. Ok. Entonces ya sabemos lo que hay que hacer, el tratamiento de ese tipo de personas. Ahora le cuento. A ver, vamos a contarle. Les cuento. Compartir la pizarra en blanco. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer por línea. Espérense un ratito. Vamos a hacer una línea aquí. ¿Qué pasó? Un segundo. Un ratito. Téngame paciencia, téngame paciencia. Una línea. A ver, les cuento que eh, vamos a poner aquí una línea de otro colorcito. Vamos a poner una línea de otro color. ¿Dónde está la pintura? No tengo color. Aquí está. Bueno, vamos a hacer aquí. No me pinto. No. Miren, no sé si por favor me siguen aquí. Miren. Este es el día. Vamos a poner aquí. Este es el quinto día. Esta línea es el quinto día, ¿sí? ¿Sí? Le cuento
que yo para el diagnóstico del dengue le hago una prueba que se llama NS1. Miren, les cuento que dentro de lo que es la estructura del virus hay unas proteínas. El virus es una cápsula de proteínas, tiene unas envolturas de proteínas. Dentro del nucleocápsides hay proteínas, dentro de esa estructura tiene proteínas. ¿Qué es lo que se denomina proteínas estructurales y proteínas no estructurales? Dentro de las proteínas no estructurales del virus, del dengue, existe una proteína llamada NS1. La NS1 se la hace en los primeros 5 días de iniciado el cuadro febril. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si usted viene un paciente y le dice que sospecha de dengue, viene de zona endémica, usted para detectar proteínas, es decir, una detección, detecta antígenos, ¿sí? Detecta antígenos, tiene que ver los primeros 5 días de iniciado el cuadro febril. Si ha pasado más de 5 días, esta prueba del NS1 sale negativo. ¿Ok? Para explicarme mejor, creo que debí empezar por esto, por las pruebas serológicas, que son la IgM y la IgE. Esta en cambio se elevan a partir del 5.º día. O sea, el límite de esto es el 5.º día. Entonces, no sé, esto igual aplica para todas las enfermedades, en este caso para el COVID también. Cuando usted hace pruebas serológicas para COVID, eso se eleva es a partir del 5.º y preferiblemente a partir del 7.º día. Igualmente pasa para lo de dengue. Es decir, si yo me infecto, yo empiezo a producir anticuerpos, pues los anticuerpos empiezan a ser detectables a partir del 5.º día, mejor al 7.º día, es decir, a mayor cantidad de anticuerpos, mayor facilidad para la detección de los mismos. Entonces, para el efecto, las pruebas serológicas se las realiza después del 5.º día. ¿Y qué pruebas serológicas? Es la que se denomina la IgM y la IgG. La IgM es una infección, significa que hay una infección reciente, mientras que la IgG es una infección de memoria, ¿no? Entonces, inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. ¿Por qué le digo esto? A ver, señorita Monar, a ver, yo podría tener el caso de un paciente con dengue y tener una prueba serológica negativa. ¿Y cuándo? Negativa si es que la N es, o sea, si pasados los 5 días, la NS1 puede salir negativa, pasado los 5 días, pero antes sí sale positiva. Ya, entonces, si yo tengo un paciente que tiene un cuadro clínico de menos de 5 días de evolución, le hago NS1. Y si tiene mayor de 5 días, Las serológicas. le hago la serológica. Ok. Entonces, no sé si me hago entender que yo puedo tener un paciente con NS1 negativo y tener dengue. ¿Por qué? Porque ya pasó más de 5 días. Yo puedo tener un paciente con IgM, infección reciente, negativo, y el paciente tener dengue, porque tiene menos de 5 días del iniciado su cuadro clínico. ¿Sí está clara esa película? Si tengo que repetir, me dice, ¿alguien tiene una duda? Por favor, me pregunta. Pero, o sea, si es menos de 5 días en GM, ¿cómo? O sea, ¿se parecido a la NS1? A ver, sí, exacto.
poner mejor, más hacia abajo esta línea, le voy a poner aquí el límite. Ahí está. Miren, este es el quinto día. Si yo tengo un paciente de menos de 5 días de iniciado el cuadro febril, yo le tengo que hacer NS1. Si yo tengo más de 5 días de iniciado el cuadro febril, yo tengo que producirle la prueba serológica, sobre todo la IgM, porque la IgM nos indica que hay una infección reciente. ¿De acuerdo? A ver, un ratito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro. Todo claro. Ahora, déjeme ver si encuentro aquí una presentación con un gráfico que le quiero mostrar algo. Ya. Por aquí. Vamos a ver. Entonces, como les decía, yo podría dar el caso de que una persona tenga una IgM positiva. Bueno, vamos a ver primero este cuadro antes de explicar lo que sigue. Vamos a compartir. Miren este cuadrito. A ver, serología y virología. Mire, yo en los primeros 4 días, en los primeros 5 días, ¿sí? Encontramos lo que se denomina la viremia, es decir, cualquier cantidad de virus. Por eso, hay pruebas que son para detectar antígenos, es decir, partículas virales. Vamos a hacerles zoom. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo estoy infectado por SARS-CoV-2, yo para detectar el virus o parte de la estructura viral, lo tengo que hacer siempre en los primeros 5 días, donde está la viremia. Siempre se hacen los PCR en los primeros 5 días, porque después de los 5 días es difícil encontrar partículas virales. Toda prueba, si yo quiero hacer un PCR para toxoplasmosis, los primeros 5 días. Repito, siempre que quiero detectar partículas virales o el virus o parte del virus, tengo que hacer los PCR, siempre se hacen los primeros 5 días. Si en cambio nosotros hablamos de pruebas serológicas, es decir, la prueba serológica detecta anticuerpos, y nosotros hablamos que la IgM es una inmunoglobulina M, nos habla de infección reciente. No habla de infección reciente, pero no es tan reciente, porque insisto, empieza a elevarse acá y a ser detectable a partir del quinto y mucho mejor el séptimo día. Igualmente pasa con el SARS-CoV-2, cuando usted habla de pruebas serológicas, donde detecta anticuerpos para la infección, en realidad ya ha pasado más de 5 días cuando yo empiezo a detectar los anticuerpos, porque necesitamos un tiempo en nuestro organismo para producir anticuerpos. Entonces, yo para detectar viremia uso la prueba del NS1 y para detectar la prueba serológica, para detectar anticuerpos, la IgM y la IgG. ¿Okay? Ya déjeme ver si tengo, creo que sí tenía otro gráfico de las pruebas serológicas. No. Vas a tener que usar la pizarra si no está aquí. La pizarra, ya. Mira. A ver, pero sí está claro, por favor. Sí, déjame ver si no. Sí está claro esto de aquí de cuándo usar la IgE. Sí. Ya, ok. Bueno, les cuento. A ver si está claro y corríjanme en esto. Puedo tener pacientes con NS1 negativo y ser dengue cuando tiene mayor de 5 días. ¿Aprobado? Sí, ¿no? Sí. Sí, porque la NS1 detecta partículas virales y siempre que detecto el virus o partículas virales de cualquier patología, lo tengo que hacer en los primeros 5 días. Cuando yo quiero hacer pruebas serológicas es se elevan comúnmente la serología después del quinto día y sobre todo para cuando es infección reciente pido IgM. No, otra pregunta.
Yo podría tener un paciente con dengue, con IgM negativa, o sea, con prueba serológica negativa IgM, porque tiene menos de 5 días del iniciado del cuadro febril. ¿Aprobado? Eh, Sí, o sea, si está positivo el NS1, sí. No. El NS1 podría, ahorita a ver, lo importante de esto es que si yo me llega un paciente, yo le pido NS1 y le pido IgM. No, yo tengo que pedirle una sola. Yo tengo que pedirle una sola información. Sí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok, mira, yo no le pido NS1 y IgM, no. Yo tengo que hacer una buena anamnesis. ¿Cuántos días tiene iniciado el cuadro febril? Entonces me dice que tiene menos de 5 días, le pido NS1. Si tiene más de 5 días iniciado el cuadro febril, yo le pido una prueba serológica y le pido IgM, que me sale infección reciente. Es decir, si yo vengo y por error le pedí a un paciente que tiene más de 7 días de iniciado el cuadro clínico y le pido NS1, entonces ese paciente sí tiene dengue, pero me sale NS1 negativo porque, ¿por qué? Porque el NS1 ya después del quinto día ya va a estar negativa. Tiene dengue, pero me salió el NS1 negativo. Al revés, si yo tengo un paciente con menos de 5 días de inicio del cuadro febril y le pido una prueba serológica, le pido una IgM y me sale esta prueba negativa, pues ese paciente sí tiene dengue, pero cometí el error de pedirle una IgM cuando el paciente tenía menos de 5 días. ¿Sí me hago entender esa parte? O sea, hay que saber qué examen pedir de acuerdo al estadio de iniciado, el tiempo de iniciado del cuadro febril. Reitero, menos de 5 días en S1, más de 5 días IgM, que nos dice infección reciente. Ahora sí, sí. ya chévere. Ahora les cuento, ahora miren esta pregunta. Yo podría tener un paciente IgM positivo. Por favor, para todos atentos a esta pregunta. Yo puedo tener un paciente con fiebre, mialgia, artralgia, dolor de garganta, me hizo una diarrea, dolor de oído, y le hago una prueba de IgM, infección reciente, cuadro clínico de 10 días de evolución, 12 días de evolución, y me sale IgM positivo. ¿Cuál es el diagnóstico? Que sí tiene dengue, porque Tiene ya están IG. los anticuerpos ahí. Bueno, les cuento, por favor, mucha atención con esto. Yo puedo tener el caso de un paciente con IgM positivo sin ser dengue. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que es que el dengue es bien interesante el caso de dengue. Mira, la IgM, la IgM se empieza a subir a partir del quinto día y puede permanecer elevada hasta por 3 meses. Es decir, ojo con esto, el laboratorio son pruebas complementarias, nos van a complementar un diagnóstico, pero no nos da el diagnóstico. En el caso de que hace un momento yo le dije fiebre, mialgia, con fiebre, cualquier enfermedad bacteriana, viral, lo que sea. Mialgia, artralgia, decaimiento, malestar general, la mayoría de las enfermedades te producen esto. Ah, pero dolor de garganta, tenía una faringoamigdalitis, con diarrea, puede haber una gastroenteritis, le dolía también el oído. Entonces digo, fiebre, mialgia, artralgia, por el dengue y sale positivo. Ah, es dengue. No, tengo que analizar todo el contexto del paciente. Porque un paciente que tiene IgM, infección reciente, IgM significa que ese paciente puede haber tenido dengue en los últimos 3 meses, porque la IgM puede mantenerse elevada hasta por 3 meses. Yo tuve dengue, se subieron mis anticuerpos, mis pruebas serológicas ya los IgM están elevadas y ya me curé.
Después de unos 15 días, 20 días, me dio una faringoamigdalitis, una faringitis, una H1N1, cualquier otro tipo de enfermedad viral. Me hacen la prueba y sale IgM, dengue. Entonces, no, pues ya me dio dengue y ya me curé. No, puede ser de otro serotipo. Podría ser de otro serotipo, ¿verdad? Puede ser que luego le dio dengue de otro serotipo. ¿Qué dice usted, señorita Muna? Pero de otro serotipo, pero usted habla algo de la inmunidad transitoria que por 2 o 3 meses, algo así, no podía darle otra vez. Después. Muy, muy bien, gracias. Me alegra que estén atentos. Eso me gusta. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos que tener claro esos conceptos, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué otra cosa debemos tener, pero muy clarito con el... Bueno, por favor, ¿alguna pregunta con relación a las pruebas de dengue? Cualquiera puede alzar la mano si tiene un interrogante. Si tienen algo que les aclare y les repita, les repetiré las veces que sean necesarios, que necesito que ustedes tengan estos conceptos. Por favor. ¿Alguien tiene una inquietud? Doctor, ¿y esto de la IgG, qué hay con la IgG? Que no ha Está pintado nada bien, aquí en este tema. está muy bien, al lado de ese tema. Entonces, vamos a compartir la pizarra en blanco. Ok. Ya creo que está claro. Sí, a ver cómo hago aquí. ¿Cómo hago aquí? No sé cómo hacer aquí esto de aquí. No sé, a ver, vamos a ver cómo hacemos aquí. Denme un segundito. Vamos a hacerlo. Es que son solo líneas rectas. Ya sabemos que... Oh, oh. Aquí está, aquí está. Miren, ya sabemos que la IgM se empieza a elevar a partir del quinto o séptimo día y pueden permanecer elevada hasta por 3 meses. Eso ya lo dije. Pero, entonces la IgM, hay que poner que esto es IgM. Esta es la IgM, infección reciente. Ok, ahora tenemos que, no sé qué pasa con las brochecitas, esto no, es la que me dio otro color. Ya. La IgG bueno, esa es la IgG. Miren, usemos la imaginación. Cometí un error aquí. Tenemos que saber que a partir de los 3 meses ya la IgM desciende. Pero ustedes se dan cuenta que la IgG permanece elevada. IgG ¿sí? Es de memoria inmunológica. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con IgG es memoria inmunológica? Que si a mí ya me ha dado dengue, yo me queda la memoria de que me dio en base a que se me mantendrá de largo elevado la IgG, porque eso es un anticuerpo de memoria. Ese es el que me queda circulando de por vida. A todas las personas que han dado dengue le va a quedar una memoria inmunológica, es decir, IgG. ¿Para qué te sirve esto? Si yo un momento quiero saber en esta localidad a cuántas personas le dio dengue, todos los enfermos me decían, a mí, a mí, a mí, a mí. Bueno, esos son los que le dio dengue con sintomatología. Pero si yo quiero saber a quiénes le dieron dengue, yo les cojo a los que no dicen, a los que no han tenido sintomatología,
le hago una prueba de ELISA IgG, es decir, ahí veo si tienen memoria inmunológica, y lo que tienen la IgG para dengue significa que ellos sí les dio dengue. ¿De acuerdo? ¿Sí me Sí, hago entender? sí. Ya, ahora, por favor, también mucha atención con lo que voy a decir en este momento. Bueno, vamos a borrar lo que dice aquí. Vamos a borrar lo que dice aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a hacer así. ¿Va? Vamos a hacer dos componentes. ¿Sí? Ya. Vamos a hablar de algo que se llama la primoinfección. Primoinfección significa primera vez que se infectan. Y vamos a hablar de infección secundaria. ¿Qué les quiero decir aquí? Ya vamos a ponerle aquí que este es el día, quinto día, ¿no? Estamos hablando que este es el quinto día. Y ya sabemos que una persona aquí viene y primero hace la viremia, y aquí yo le puedo detectar para NS1, ¿no? Y aquí empieza a elevarse el IgM, que después me va a bajar. Y aquí tenemos que por acá se empieza a elevar la IgG. Y permanece elevada la IgG. Eso en la primoinfección. No sé si está claro, por favor. Este de aquí, la IgM, que hasta por 3 meses se eleva y después nuevamente baja. Y esta es la IgG que se eleva a partir del séptimo hasta el 10.º día, empieza a elevarse más. Y ahí está, hace una meseta y ahí vuelve a bajar, pero se mantiene en el tiempo. Se murió ahí. Se mantiene en el tiempo. ¿Qué pasó? Bueno, se mantiene en el tiempo la IgG. Eso ya está entendido, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Oye, ahora vamos que una persona tiene una infección secundaria. ¿Qué significa una infección secundaria? Que ya le dio dengue. En este caso vamos a ver, vamos a pintar de aquí el quinto día. Este es el quinto día. Este es el quinto día. En este caso, el paciente con IgG, voy a pintar la IgG, ya va a estar elevada. Vamos a ver. Este paciente con la IgG ya va a estar elevada. ¿Por qué va a estar elevada? Porque ya le dio antes, ya tiene la memoria inmunológica. ¿Sí? Y si este paciente se vuelve a reinfectar, esa IgE que ya estaba elevada, ¿qué va a pasar con la IgE se cuadriplica? Ya. A ver, mire, no sé si me estoy siendo claro. La prueba serológica, la IgM a partir del quinto día se eleva y puede permanecer elevada hasta por 3 meses y vuelve a descender.
Mientras que la IgE, que empieza a elevarse un poquito después, a partir del 10.º día, la IgE viene y se eleva y permanece elevada. Y quizá baja un poquito, pero continúa elevada de largo, ¿no? ¿Cuándo se empezó a elevar? A partir del 10.º día, en la prima infección, en la primera vez que se presenta el evento, la primera vez que presentan los casos. Si este paciente, segunda vez que se infecta, ella ya inicia elevada la IgG, porque la IgG es memoria inmunológica, ya le di una vez. Y yo le manifesté que IgM es igual a infección reciente. Ya reflexionamos su uso y no es siempre tan reciente. Pero yo puedo también hacer un diagnóstico de infección reciente con IgG, con memoria inmunológica. ¿Cómo? Cuando se cuadriplica, si yo tengo una base de IgE y llega el paciente febril y tengo que hacerle un examen y le hice una IgG porque no tengo NC1 y no tengo IgM, y hice IgG y encuentro que por aquí está la IgG y esta IgG en otra segunda prueba, una prueba pareada, se eleva por 4 veces, es decir, se cuadriplica, yo puedo decir que hay una infección reciente y inclusive puedo hacer el diagnóstico de infección reciente con una prueba de IgG. Bueno, ¿alguna duda? No, está todo claro. Ok, perfecto. Y para finalizar el tema ya sé que le estoy robando unos minutos. Oh, qué pena. Ya. Bueno, la próxima clase, por favor, necesito ya empezar a trabajar con lo que es el BIEP. Ya le di ciertas indicaciones, insisto, con lo que vamos, el trabajo que tenemos que hacer para los sistemas de vigilancia. Tengo que hablar la próxima clase, el día jueves, no me hacen acuerdo del uso de AINES y con eso terminamos la temática de dengue, uso de AINES. ¿Ok? Un bendecido resto de la noche. Esperemos que los vaya bien. Un gusto conversar con ustedes y hasta la vista. Espero haber satisfecho y haber llegado a ustedes con esta información. Bendiciones y cuídense. Ok, chao.